No olvides darnos tu like y suscríbete a este canal. Hoy tendremos una interesante charla que involucra la presentación de un libro y el recuerdo de la figura histórica del único pontífice argentino, el inolvidable Papa Francisco, el cardenal Jorge Bergoglio. Por eso es que charlaré con Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda, ex director del Comité contra la Trata y Explotación de Personas y también ex legislador porteño. En este caso, el tema es su reciente libro, La amistad no se negocia, que está conformado por el intercambio de cientos de cartas entre Bergoglio y él, dando testimonio de una profunda amistad y la referencia a importantes temas que siempre estuvieron en la mente y en el corazón del querido Papa Francisco. Paso entonces a mi comunicación con el presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera. Bueno, tal cual les anticipé, tenemos ahí en comunicación telefónica a Gustavo Vera. Gustavo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de verdad. Bueno, hay muchos temas que quisiera charlar, pero te tienen loco los medios y me parece fantástico. Así que nos vamos a concentrar en esta charla, seguramente vamos a insistir con otra, con tu libro. Justamente tiene mucho que ver con el Papa Francisco. La amistad no se negocia, es así el título. Sí, correspondencia inédita del Papa Francisco con un militante de las periferias, y se refiere a las periferias tanto existenciales como geográficas, porque como es de público conocimiento, la Alameda se dedica a la lucha contra la trata, el narcotráfico, el trabajo esclavo, bueno, en fin, la gente más sufrida de alguna manera en el sistema. Qué interesante justamente cuando uno como yo conoce este vínculo que has tenido con Jorge Bergoglio, ¿no? Que finalmente lo conocimos mundialmente como el Papa Francisco. ¿Cuándo se da el inicio y cómo de esa amistad tuya con Jorge Bergoglio? Bueno, ocurre en junio del 2008 cuando la Alameda venía denunciando situaciones de trata laboral, de esclavitud en talleres clandestinos y también en el ámbito rural, y empezamos a tener una serie de amenazas, atentados a nuestra sede, golpizas a las personas que hacían las denuncias, porque en las denuncias que nosotros formulábamos en la justicia y mediáticamente, cada vez se veían más los hilos de la complicidad política, policial y judicial, y obviamente cada vez era más espeso el terreno en el que nos estábamos metiendo. A eso se sumó que empezaron a llegar denuncias también de explotación sexual, y bueno, en ese contexto se empezó a complejizar mucho la misión de la Alameda, y la verdad que estábamos corriendo un riesgo serio. Y recuerdo que en aquel año Francisco había hecho una homilía en Semana Santa en la Villa 2124, en la que se había referido a los descartados, a la cultura del boquete, a las víctimas de trata. Bueno, y era la única persona, digamos, con una posición pública importante que hablaba de estos temas, porque el resto directamente nos trataba de locos, o trataban de ningunear, o trataban de distorsionar nuestras denuncias. Ni siquiera había ley de trata en aquel momento, cabe recordar. Y bueno, le pedimos una audiencia para ver si nos podía dar una mano, para ver si nos podía proteger. Nos dio la audiencia inmediatamente en el arzobispado, y bueno, cuando tuvimos esa audiencia le dijimos que nosotros no éramos una organización religiosa, pero que estábamos luchando por las mismas cosas por las cuales él se expresaba en sus homilías, y que necesitábamos protección y apoyo, porque si no íbamos a terminar flotando en el Río de la Plata con el nivel de amenazas y de mafia que estábamos enfrentando. Bueno, él inmediatamente se puso a disposición. A los 15 días organizó la primera misa a favor de las víctimas de trata y de exclusión, que fue en la parroquia de los Migrantes, el 1 de julio del 2008. Se entrevistó con víctimas, tuvo una homilía que fue impresionante realmente. Habló de Moisés, habló del llamado de Dios a que libere a su pueblo de la esclavitud. Habló de los que ayudaron al paralítico para que Jesús sanara y abrieron las tejas del templo de alguna manera para que
Jesús se fijara, digamos, en lo que era realmente urgente, y llamó a apoyar la lucha que las organizaciones estábamos llevando contra la trata, la exclusión, la esclavitud, y a partir de ahí empezó un vínculo muy, muy virtuoso, digamos, donde Francisco llevó estas misas a las plazas públicas, a Constitución, que era un barrio que tenía muchísimas situaciones de explotación y de esclavitud, también a la puerta de un taller clandestino, también vino a la Alameda a bautizar a hijos de costureros que habían salido de talleres clandestinos, y bueno, y en el transcurso, en el camino de esta protección inmensa que Francisco nos dio, que Bergoglio nos dio, fuimos construyendo una amistad mucho antes de que fuera electo como Papa Francisco, y bueno, y también aquellos que de alguna manera nos habíamos ido en la época de la dictadura, decepcionados un poco con la iglesia, o porque veíamos pastores que por ahí no eran del todo consecuentes con lo que predicaba el Evangelio, encontramos en un hombre como Bergoglio a un pastor que era la encarnación viva del Evangelio, porque era el cardenal primado de la Argentina, pero vivía en un cuartito muy sencillo en el segundo piso del arzobispado, viajaba en colectivo, no tenía personal doméstico, no tenía custodia, estaba todo el día entremezclado con los pobres, metía los pies en el barro y no escabullía, no se escapaba de los problemas. Y la verdad que una persona que predicaba así con el ejemplo era admirable y era inevitable que no te sedujera, en el sentido de volverte a hacer recuperar la alegría del Evangelio, que es un poco lo que muchos recuperamos antes de que Bergoglio fuera Francisco, pero cuando ya fue Francisco, ahora ya es oficial, lo admite hasta el propio Vaticano, bajo el magisterio Francisco más de 100 millones de personas de todo el mundo volvieron o retornaron a la iglesia a consecuencia de encontrar un pastor que predicaba con el ejemplo, que habiendo sido el argentino más importante de la historia argentina y habiendo sido uno de los 5 jefes de Estado más influyentes del planeta, vivió en condiciones de extraordinaria humildad, en un cuartito en Santa Marta, comiendo con los mozos y con los cocineros, inclusive donando como testamento los pocos bienes que tenía para que se hagan ambulancias en Ucrania y se ayuden a las víctimas de la guerra, o para que se hagan emprendimientos productivos para los presos, para que puedan reinsertarse socialmente. Y bueno, y después inclusive en su propio testamento, el funeral y la tumba sencilla a los pies de Santa María Mayor, de la Virgen María, creo que es todo un testimonio de recuperación del Evangelio, de contagiar de alguna manera el espíritu del buen samaritano y de tratar de infundirnos esperanza para trabajar en fraternidad por el bien común, ¿no? Por sociedades que sean justas, inclusivas, sustentables. Además, en este libro, digamos, que estoy presentando ahora, lo que estoy exponiendo son más de 500 cartas que tuve el honor de recibir en carácter de amigo, y en estas cartas de muchos temas de interés público que tienen que ver con el magisterio, desde un costado más humano, más íntimo, más informal, pero no por ello menos sabio, y creo que en honor de alguna manera a esa amistad merecen ser conocidas por todos aquellos que apreciaron a Francisco, que apreciaron a Bergoglio, no solamente en el mundo católico, también en el mundo de otras religiones, o en el mundo inclusive agnóstico, donde la verdad que se lamenta mucho la ausencia de Francisco en este mundo tan jodido, ¿no? Con tantas guerras, con tanto peligro de destrucción planetaria, con tanta falta de fraternidad, con tanto descarte humano. Así es, Gustavo. Y además, bueno, de estas muchísimas cartas, que realmente es una generosidad que las puedas compartir, también algún llamado sorpresa has tenido de parte de él, ¿no? Sí, llamados y además encuentros. Tuvimos más de 30 encuentros porque yo participaba de varios ciclos de coloquios que había en la Academia Pontificia, y cada vez que iba, Francisco tenía la generosidad de alojarme en Santa Marta y por ahí poder compartir almuerzos o cenas con él, con lo cual hay también un montón de anécdotas que dejaré para otra oportunidad, a otro libro. Ahora me circunscribí de alguna manera a todo lo que era epistolar, pero por supuesto, sí. Y llamados, por supuesto, cuando era tu cumpleaños, o era
a veces el Día del Amigo, Navidad, Año Nuevo, o cuando hablaba con mi madre, o me preguntaba por mis hijos, o hablábamos de fútbol. Hay capítulos también referidos a este aspecto personal, familiar, lo que se puede publicar, obviamente, pero que muestran de alguna manera también el costado de un Francisco sumamente incondicional, digamos, en materia de sostener amistades y de sostener los vínculos humanos, ¿no? Así es, Gustavo, te voy a hacer las dos últimas porque sé que tenés muchas actividades previstas, así que para no abusar, la penúltima que te hago es ¿por qué justamente este título particularmente de que la amistad no se negocia? Este título tiene que ver con que cuando nos comunicábamos semanalmente, bueno, yo le informaba de un montón de cuestiones que ocurrían respecto a la trata, la esclavitud, el narcotráfico, no solamente en Argentina, también en el mundo. Y bueno, a veces los informes o las cartas que yo le enviaba no coincidían con lo que le llegaba por los canales oficiales. Había funcionarios acá y allá que estaban muy nerviosos porque de alguna manera querían llevarle una especie de diario de Irigoyen. Y bueno, muchos trataron de dinamitar esta amistad, y en una oportunidad, en varias oportunidades, ahí lo van a ver en el libro, pero en una en particular, Francisco en una carta dice que si se dejara llevar por lo que le dicen, por los chismes o por los corrillos sobre nuestro vínculo, sería un mal parido y por eso prefieren opinar, pero él tiene algo muy en claro y es un don que Dios le dio, y es que la amistad no se negocia y que resta todos los días para sostenerla, y claro que la sostuvo, de hecho la sostuvo hasta el final. Qué interesante, qué lindo resaltar eso. Y la última que te hago es que, bueno, la Argentina sigue dividida, hace mucho que está dividida, de hecho en muchas ocasiones lo mencionó Bergoglio y Francisco, que es el mismo. ¿No crees que una parte de la Argentina que lo criticó, que no lo entendió, que lo maltrató? ¿No crees que los argentinos nos perdimos una gran oportunidad de quererlo más, así como nación, cuando lo tuvimos como papa? Sí, pasa algo muy raro en la Argentina, y es que muchos de nuestros héroes, próceres o personas que más queremos, las empezamos a valorar cuando ya no están. Y algunos han tenido exilios inexplicables, como el caso de San Martín, digo, solo para darte un ejemplo. Y la verdad que no valoramos lo suficiente. Por ejemplo, yo sé que ahora el pueblo de Mendoza está luchando por la defensa del agua, en el tema de la minera San Jorge, y recuerdo una carta que está ahí. Hay un capítulo sobre Mendoza ahí en el libro, que tiene que ver con cómo Francisco saludó la movilización del pueblo mendocino allá en diciembre del 19, cuando forzó a la derogación de una ley que pretendía avanzar con el extractivismo y contaminar el agua, y cómo le causó una gran alegría esa manifestación popular, como así también las manifestaciones populares que hubo en Chubut en el año 2014, en el año 2022, cuando el pueblo masivamente se manifestó contra la mega minería a cielo abierto, que pretendían imponerle entre gallos y medianoche por la ventana. Así que Francisco no solamente escribía encíclicas sobre el cuidado del medio ambiente, sino que además estaba atento a cada lucha, a cada pelea de los pueblos, en defensa de su propio, en defensa de la casa común, en definitiva, en defensa de que nos contaminen los ríos como en Hacha. Así es, así es. Gustavo, la última cortita y al pie, simplemente para que la gente sepa dónde puede encontrar tu libro. Bueno, el libro en la página de la Alameda, que somos alameda.org, ahí pueden encontrar todas las plataformas, están todas las plataformas virtuales, está en Google Play, en Amazon, está en Mercado Libre, autores de Argentina, lo pueden solicitar, o si no también a los referentes de la Alameda que hay en las diferentes provincias. Seguramente estaremos por Mendoza por febrero, marzo, así que te avisaré en qué oportunidad. Ya en algunos municipios me han invitado para que presente el libro allí, y nuestra intención es poder llegar a todos los rincones de la patria. Fantástico, todo el éxito entonces, te agradezco mucho el tiempito, ya profundizaremos en alguna otra charla sobre la importante tarea de la Alameda, te dejo ahora trabajar y bueno, te mando un abrazo muy grande.
Por favor, muchas gracias y que tengas buenas tardes, Carlos.